¿Qué tal, amigos? Vaya tapita guapa que hemos vivido hoy en el Giro de Italia. Para ser una jornada de transición en la que la previsión hablaba de una fuga consentida y, bueno, pues un triunfo parcial para aquel que más lo mereciera. Buenos corredores, obviamente, porque era ya un recorrido duro y exigente. No era una etapa para peregrinos. Pues nos ha deparado un montón de cosas. De momento nos ha deparado 2 horas de absoluto entretenimiento por la cantidad de alternativas que se han producido. Una estampa curiosísima que yo no recuerdo haber vivido nunca. 2 corredores del mismo equipo, el nuevo líder de la carrera, Diego Ulissi, y el líder de la montaña, Lorenzo Fortunato, los 2 corredores del equipo de la Astana, peleando y alternándose cada uno en un grupo diferente, porque en un momento será líder de la carrera uno y en otro momento será líder el otro. Y al final, el movimiento de Ayuso, el movimiento de Pizcos con anterioridad, la victoria de Luke Plapp haciendo valer la fuga. Bueno, vamos por partes, que si no he montado aquí todo un revolutum, ¿no? Ha ganado Luke Plapp, es un corredor australiano, no ha habido mayor novedad en lo que hace a la clasificación general entre los grandes, pero hay un nuevo cambio de líder, y el nuevo cambio de líder es Diego Ulissi, segundo es Fortunato, Primo Roglic tercero, Juan Ayuso cuarto, Del Toro, etc. Bueno, luego lo repasamos un poquito, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que hemos visto? Voy por partes. Primero, un etapón de un chaval de 24 años, australiano, que en su momento había fichado Ineos, 3 veces seguidas campeón de Australia, corredor de mucho nivel, porque anda mucho contra el crono, anda muy bien en altura, en subidas, y lo había fichado el Jayco y ha dado una lección. Ha dado una lección no porque ha hecho nada, no, porque ha mostrado inteligencia y piernas. Siempre el binomio es importantísimo, ¿eh? Si tienes inteligencia y no tienes piernas, es difícil. Si tienes piernas y no tienes inteligencia, es más factible, pero tampoco es muy probable. Ha corrido inteligentemente, aprovechando el trabajo de otros en un momento determinado, la estrategia de saltar cuando era necesario y atacando en el momento oportuno para conseguir la victoria. De una fuga de 14 corredores donde había mucho nivel, no estaba ninguno de la general, pero todos aquellos más o menos que se habían visto desheredados, descabalgados, estaban en la fuga. Por ahí estaba Bardet, por ahí estaba Kelderman, por ahí estaba Fortunato, por ahí estaban muchos hombres con motor y había 3 corredores del equipo del Cofidis que definitivamente se ve que no andan, ¿no? Lamentablemente no han podido rematar porque ni siquiera consiguieron entrar en la fuga de la fuga. De los 14 quedaron delante 7. Y de los 7 se produjo el movimiento inicialmente de Ulissi y de Kelderman, luego llegó a Rieta, magnífico también el corredor, joven corredor navarro del equipo del UAE, y posteriormente Luke Plapp, que en un momento determinado se aprovechó de la rueda de Romain Bardet, que no llegaba, saltó, enlazó arriba, cuando enlazó arriba los atacó y ganó de una manera brillantísima la etapa. Así que en ese apartado, chapó, reconocimiento absoluto para un ciclista que yo creo que tiene mucho poder todavía para ofrecer a sus 24 años y hoy lo ha demostrado, una gran carrera ante grandes rivales y con un enorme nivel, ¿no? El tema de la malla rosa, a ver, obedecía de entrada una posibilidad, ¿no? Posibilidad que decimos siempre, la rosa no se regala. La rosa en un momento determinado no se defiende, que es una cosa bien distinta. Y ahí es donde hemos visto hoy que Bora desde el primer momento ya envió señales, ¿no? De que si en esa fuga había corredores, principalmente Fortunato, que estaba a poco menos de 3 minutos, que podían coger el liderato, pues mientras no fuera con mucha ventaja, fenomenal. Y durante todo el recorrido, Bora dejó 5 o 6 minutos de diferencia. Bueno, está bien que se ponga Fortunato y que se ponga con 1 minuto 2, es un corredor, sí, ha ganado Son Colán, es verdad. Pero es un corredor que se está dejando la piel y los huesos para ganar el Gran Premio de la Montaña y no está en condiciones de pelear a ese nivel en el final del Giro, ¿no? Y luego la otra circunstancia ha sido más anecdótica, que entre Fortunato y Ulissi, que estaban distanciados en 1 minuto 4 segundos en la general, cada uno en uno de los grupos de la cabeza, de la fuga buena, pues iban viendo cómo cada ratito era líder uno. Era una curiosa imagen que yo no he visto nunca. ¿Qué generaba eso? Pues emoción a la carrera, un interés extraordinario que además se añadía viendo ahí a Igor Arrieta peleando por el triunfo, viendo a Ulissi Fortunato en su pelea y viendo por detrás el pelotón. Un pelotón que dejaba hacer, por otra parte, ¿no? Porque a la hora de la verdad no había mayor problema, no se cogía ya tampoco una diferencia, pero un pelotón que estaba con las orejas tiesas porque el final era muy bonito. Una lástima en cierto modo, aunque, bueno, estaba cantado que iba a ser así, que hubiera una fuga, porque de lo contrario hemos visto posiblemente cosas más importantes y los gallos y los hombres importantes hubieran peleado por la victoria de etapa. Había
un muro de 2 kilómetros a 19 de meta, lo que era el bonificado, además del kilómetro Red Bull. Estaba luego un repechón a 400 metros de meta, se llegaba, bueno, a 6 kilómetros, se llegaba bajando a 400 metros de meta. Bueno, pues ahí se montó un poquito también de aliciente todavía, que no solo provocaba un posible movimiento en la clasificación general, sino que llegó a poner en peligro lo que parecía cantado que era la malla rosa para el equipo Astana, fuese para Ulissi o fuese para Fortunato, ¿no? ¿Y qué pasó allí? Pues pasó que se movió UAE, que aceleró la marcha, que tenía aviesas intenciones. Se podía interpretar inicialmente como que UAE forzaba para que Bora no perdiera la malla rosa y tuviera que defenderla mañana, una situación de estrategia que se da algunas veces. Y por otra parte, efectivamente, que también querían ver y tensar. Si ayer Roglic no había estado como en él nos tiene acostumbrados, pues ¿por qué no probar hoy en ese doble repecho? Y probó primero Pidcock. Atacando, se fue a su rueda Juan Ayuso y Roglic hizo un poco lo de ayer. Estaba más atrás, no se vio descolgado en ningún momento, miró varias veces a Ayuso haciendo de revisor. En ningún momento perdió la compostura Primo Roglic y ahí se quedó la historia, pero le dieron un mordisco importante de tiempo a los fugados y entonces empezó a peligrar la malla rosa. Bueno, todo eso, tampoco es cuestión de relatarlo con detenimiento, provocó que pasáramos 2 horas muy entretenidas de etapa, porque tenía su trascendencia a la general, siquiera sea coyuntural, hay nuevo líder y eso ya de por sí es noticia, mañana estará, va a tener que defender y eso puede tener una importancia en la carrera. ¿Y por qué hemos vuelto a ver a Juan Ayuso mostrándose en capitán y en corredor que quiere ganar el Giro de Italia y que sabe que tiene un rival tremendo, la figura de Primo Roglic, y que habiendo aprendido la lección de Contador de que no se puede perdonar ninguna oportunidad si la carrera te la presenta, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, diría el proverbio antiguo, pues volvió a probar a Primo Roglic, al punto de que no contento con esa probatura y por sorpresa a 300 metros de meta en el último giro que hacía la carrera a la izquierda arrancó y llegó por delante del grupo con un segundo, anecdótico, de acuerdo, pero el gesto no es anecdótico, el gesto era una vez más el ansia por ver si atrás se cortaba. Reaccionó muy bien Ciccone, reaccionó rápidamente el propio Roglic con Isaac del Toro a rueda y aquello quedó en casi nada porque es un segundo, pero quedó en el gesto y en el detalle. Y aquí quería hacer especial hincapié porque al final, a ver, a mí me parece fenomenal que haya defensores de Roglic, que gente que hagan el tifo por Ayuso, en fin, yo creo que todas las carreras necesitan precisamente, y no quiero olvidarme del resto porque estamos empezando el Giro, sería un error mayúsculo establecer aquí una dicotomía, 2 corredores. No, hay más ciclistas en carrera que están a poco tiempo y que vamos a dejarles por lo menos que se expresen, pero es verdad que a priori salieron como los 2 primeros favoritos y de momento cualquier movimiento, cualquier gesto hay que interpretarlo, aunque sea de una forma demasiado rigurosa, escrupulosa, como queráis. Y entonces ha habido reflexiones en torno a lo de ayer con las que yo no puedo estar de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo no en que Roglic esté mejor o peor, en que no flaqueara. Vamos a ver, Roglic ha ganado, lo comentaba también, infinidad de carreras, hasta 17 creo que eran de carreras así. Es decir, el famoso pancartazo no perdona ni una, es intratable, suele ganar con una autoridad enorme. La única que no ganó recientemente fue con Ayuso en una de las etapas de la Vuelta a Cataluña, ¿no? Y también fue por un tubular la victoria del corredor del UAE. Que ayer Roglic no estuviera disputando la etapa, que era una etapa más en su carrera, que las ha disputado toda la vida, que no estuviera buscando los 10 apetitosos segundos de bonificación, que no estuviera soldado a la rueda de Ayuso, habla de que ayer Roglic flaqueó. Interpretarlo como una estrategia me parece perfecto. A lo mejor está corriendo de otra manera. No quiere entrar a todas, quiere seguir un poco a su ritmo, es consciente de que la edad, 3 semanas, a lo mejor le pueden pesar un poquito los esfuerzos que ha prodigado siempre, pero no neguemos la mayor. Nadie regala 14 segundos y mucho menos un corredor al que vimos en las primeras etapas pelear por una bonificación de 2 segundos en un Red Bull y conseguirla además.
Con esto no quiero decir nada, pero incluso con esto tampoco pretendo focalizar todo el Giro, sería un poco absurdo, estamos empezando, no ha pasado nada solo en los dos corredores. Porque ahí está Tiberi, porque ahí está Gambernal andando como un tiro, porque ahí está Carapaz, porque ahí hay otra serie, Caruso, otra serie de corredores que van a intentar jugar su papel. Y es normal que, por lo tanto, no es justo que centremos toda la atención en como si fueran los dos superfavoritos, que al final es probable que lo sean, no digo yo que no, pero lo que quiero aclarar y puntualizar es que la reflexión de ayer obedecía primero al dominio enorme de Ayuso, que suelta a todo el mundo, que gana la etapa y que consigue un botín, que ese no es tan desdeñable, ¿eh? 14 segundos de bonificación. Le dimos importancia a la que tenía los 17 segundos de bonificación de la etapa contra lo de Albania. La misma se le tenemos que dar prácticamente. Lo de hoy del segundo de hoy, no, porque el segundo de hoy a veces se puede ganar o perder una carrera por un segundo. Era más la actitud de Ayuso dos veces en ese tramo final de intentar sorprender a Roglic, de probar a ver si lo de Roglic ayer había sido más una situación de no entrar a todo o simplemente no había estado en las mejores condiciones. Y en ese juego estamos, no estamos en el juego de adivinar lo que va a pasar de aquí al final, y menos cuando te quedan 4 tapones de alta montaña en la tercera semana, y menos cuando quedan jornadas tan complicadas como la de ayer, como la de mañana, a la que hemos de referirnos ahora con un poquito más de detenimiento. Antes recuerdo la clasificación de la etapa con la victoria de Luke Plapp, que entró con 38 segundos de adelanto sobre Kelderman, 38 segundos sobre Ulissi, 1.22 sobre Arrieta, bravo por el navarro, tiene 22 años también, Prodoma 1.35, Vendrame a 1.48, Fortunato a 1.48, Stenhauser a 2.59, Bardet a 3.2, y ahí llegó el pelotón a 4.37, se adelantó Martinelli, luego Ayuso también con un segundo de ventaja prácticamente, ¿no? Como hemos visto en la llegada hacia delante de Roglic, del Toro, de Ciccone y el resto de los favoritos, ¿no? La clasificación general ha sufrido un sobresalto importante, aunque no tenga mucha trascendencia, sí la puede tener un poco de cara a la jornada de hoy, ¿no? Vemos ahí como Ulissi, el nuevo líder, a sus 35 años se lleva de una alegría enorme. A 12 segundos su compañero de equipo Fortunato, a 17 Roglic, a 20, no menos por lo tanto Ayuso, a 26 del Toro, a 44 Tiberi, a 47 Pool, a 50 Storer, a 51 McNulty, a 56 Yates, Carapaz a 56, Caruso, Pellichare, Ciccone, Bernal, ahí se mantienen prácticamente, bueno, se mantienen exactas las diferencias que había con anterioridad, ¿no? ¿Qué importancia puede tener la presencia de dos corredores del Astana al frente de la tabla? Pues yo creo que con la renta que tienen, me atrevería a decir que casi ninguna. No hay que desdeñarlo, ¿eh? Ofrezco esa posibilidad y esa alternativa. Quiero decir, la etapa de mañana es una etapa muy peligrosa, es una etapa con el Esterrato, ahora la repasamos de inmediato, pero claro, cuando solo tienes 12 y 17 segundos, es muy difícil que mañana Astana mantenga la malla rosa. Es muy difícil, no imposible, ¿eh? No imposible. Hemos visto muchas veces la Strade Bianche, pero no sabemos en una etapa de una vuelta la trascendencia que puede tener el final. Yo creo que la va a tener importante, pero no descarto que a lo mejor de repente nos encontremos con 30 corredores llegando a Siena y el que arranque en Santa Caterina, que consiga la victoria de etapa. Santa Caterina es la rampa adoquinada que conduce a la plaza del campo en Siena, donde termina la Strade Bianche, para entenderlo, ¿no? Otra cosa diferente es que hubieran conseguido una diferencia notable. Yo creo que ahí el movimiento de UAE para provocar a lo mejor esa circunstancia o para preparar el ataque o probar a Roglic el movimiento de Ayuso, no hubiera permitido, quiero decir, a los dos hombres del Astana pues estar ahora con 40 o 50 segundos de renta. Entonces sí. Entonces creo, es una opinión particular, no me gusta adelantarme a los acontecimientos, me limito a exponer las cosas como yo creo que pueden ocurrir. Entonces sí que podrían defender, ¿por qué no? Hubiera sido muy difícil mantener la malla rosa, pero podemos salir con esa actitud de ver si Fortunato, especialmente, o el propio Ulissi, ¿por qué no? No es una etapa de alta montaña la de mañana, es una etapa de Esterrato. Pues pueden defender el mayor. Yo creo que con 12-17 segundos a lo mejor lo hacen, puede que lo hagan incluso en señal de agradecimiento, porque hoy Bora, Red Bull Bora y Roglic les ha permitido a conseguir la túnica sagrada, pero no me parece renta para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues puede significar muchas cosas. Puede
no significar nada en el sentido de que mañana haya una fuga. Bueno, mirad bien el recorrido. Con ese tramo final que la carrera nos propone, los últimos 70 kilómetros tienen 30 kilómetros de tierra. Hay uno de los sectores, son 5 sectores, uno de subida y el quinto. El quinto sector es el que se corona en el Cole Pinchuto, son 2 kilómetros 400 metros y ojito, está bonificado y está a 13 kilómetros de la línea de meta. Luego se baja y se llega ya prácticamente a la plaza, bueno, a las calles de Siena, ¿no? ¿Qué puede pasar mañana? Es tan complicado. No está Pogačar. Y al no estar Pogačar, pues el espectáculo Pogačar no va a existir. La rueda Pogačar, bueno, que luego no la puede seguir nadie, así que tampoco nos habría dado una nueva exhibición como los que ha dado ya en esta carrera, pero no habría significado nada nuevo, ¿no? Pero hay corredores a los que hay que tener en consideración. Por ejemplo, Tom Pidcock, que hoy se movió con aviesa intención. Y lo hizo también a modo de probatura. Pues tampoco es un corredor que esté ahí tan para pelear por unos segunditos en una etapa. Yo pienso en Egan Bernal. Pienso en Egan Bernal porque me trae el recuerdo precisamente de aquella etapa, la recordaréis con él este rato, en el Giro en el que consiguió la victoria con Renko Evenepoel como damnificado. Y pienso en ver la respuesta de Primoz delante de un Ayuso, que a lo mejor mañana se limita, ¿no?, a tratar de no sufrir daños. Porque, claro, la etapa es muy tramposa, la etapa es muy peligrosa, además que tramposa es muy peligrosa. Son 30 kilómetros de este rato. A ver, si no hay agua, no parece que la vaya a haber, pues no tiene mayor consideración, pero cuando las averías o los pinchazos en un momento determinado y sobre todo cuando la carretera se empina, en el penúltimo sector y sobre todo en el Col de Pinchuto, en el último sector, en el quinto, a 13 kilómetros de meta, ahí claro que se va a mover gente. Lo que ocurre es que la etapa podría tener también otro significado, más parecido al de hoy. Va a haber una fuga de salida, no va a esperar la gente al tramo final de este rato. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato ahí? Va a tirar Astana sabiendo que tienen mínimas posibilidades, o muy pocas, voy a ser más realista, muy pocas posibilidades de mantener la malla. Va a tirar Bora, quemar energías con el equipo mermado como está por la eliminación de Hindley y por el estado de Daniel Felipe Martínez. Se va a mover UAE. Ahí dejo ya abierta esa expectativa. UAE tiene fichas para mover. No sé si le interesa estar detrás al lado de su líder, de Juan Ayuso, o mover la expectativa de un Isaac del Toro. Porque UAE es un equipo muy ambicioso que busca también las victorias parciales, no solo busca la victoria absoluta. Si en el botín de la carrera se lleva 3 o 4 triunfos parciales, encantado, ¿no? Como lo intentó y Arrieta, podía haber guardado energías para otras etapas, no. Si hay una oportunidad, se meten allí y si pueden rematar la jugada, la rematan. Con esto lo único que quiero decir es que la jornada de mañana es una jornada reina, atractiva, enormemente atractiva. Yo creo que a pesar de que alguien me lleve la contraria, posiblemente con razón, más atractiva aún si no está Pogačar. Pogačar vuela, se va solo y nos deja en cierto modo y entre comillas sin carrera. No, el espectáculo se agradece, por supuesto, pero viendo a los corredores que estamos viendo, observando la peligrosidad del terreno, convencido de que ciclistas como Bernal y Pidcock y compañía se van a mover mañana, yo auguro una etapa preciosa. Las consecuencias no las sé. Es posible que no haya consecuencias demasiado importantes. La subida a Santa Caterina final es mucho más exigente de lo que parece. En una palabra, yo creo que hay los suficientes ingredientes como para que gocemos del gran ciclismo. No siempre sale el guión conforme se ha escrito. A veces etapas que pintan poco nos regalan un bonito espectáculo como ha ocurrido en el día de hoy. A veces jornadas de enorme expectativa se quedan en agua de borrajas y la desilusión de la gente. Bueno, esa es la grandeza del ciclismo. Si supiéramos siempre lo que va a ocurrir, tendría muchísima menos gracia. Yo solo digo que la etapa de mañana es una de las etapas más bonitas, atractivas e interesantes de esta edición del Giro de Italia. Y que, abusando del dicho, es posible que mañana no. Es seguro que mañana no vayamos a saber quién va a ganar el Giro, pero a lo mejor alguno se deja una gran parte de sus opciones en el camino. Y tampoco se me va a hacer ilusión. Yo prefiero que haya muchos candidatos porque así serán diferentes y mayores las alternativas y más grande el espectáculo. Gracias por acompañarnos, amigos. Un placer siempre.